Mi intención es prepararlos hasta la medida que Dios me permita, si Dios quiere, pues, prepararlos para que usted tenga una certeza mucho más cabal de lo que es la doctrina en cuanto a la palabra, poder estudiar los libros y de aquí a unos años usted quizá pueda asumir incluso un ministerio dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces a Pablo le tomó 10 años ser elegido por Dios. No es que se encontró con el Señor y al día siguiente le dijo vas a llevar, y no, tuvo que prepararse de 10 años de lo que incluso ya conocía, tuvo que estar ahí aprendiendo, ¿sí? Para que el Señor le escoja, para que él sea aquel que lleve pues a las naciones el Evangelio. ¿Quién escoge al pastor? Dios, dice en su palabra, ¿sí? Él instituyó, dice algunos, ¿sí? Apóstoles, profetas, ¿no? Maestros y pastores, o sea, evangelistas. Él instituyó. Él es el que pone pastor. Pero lo hace a través de quién, es la otra cara de la moneda, a través de la iglesia. Por eso Pedro les decía a los primeros diáconos que se escogieron, de entre vosotros ustedes elijan a las personas. Cuando estábamos hablando del capítulo 3, de los requisitos del obispo, o del pastor, o del anciano, ¿sí? No es para que yo me examine, no es para que yo diga, hoy yo tengo ese cumplimiento, ¿me estás entendiendo? Sino es para que usted examine al pastor, para que usted elija al siervo, para que usted elija al obispo, para que usted elija a aquel que va a ser la autoridad de la iglesia. ¿Estamos bien? Es para eso, o sea, por eso Pablo está dando esta carta a Timoteo para que la iglesia, ¿sí? La iglesia escoja o pueda realmente visualizar quién debe ser el pastor de una iglesia. ¿Qué características debe tener un pastor dentro de la iglesia? ¿Cuáles son? O sea, un pastor debe tener cualidades. Y estamos viendo en el capítulo 3, y a la anterior semana habíamos empezado el capítulo 3, y habíamos visto los requisitos de los obispos, vale decir, qué requisitos debe tener un pastor, qué requisitos debe tener un obispo o un anciano, que son lo mismo. Pastor, obispo o anciano son lo mismo. Usted tiene que ver qué requisitos yo debo tener. Ahora, les recordaré también que no hay nadie perfecto en esta tierra, solo hubo un perfecto, que era Cristo Jesús. Los hombres en su naturaleza misma luchamos todos, pastores, la grey, ancianos, todos luchamos con una vieja naturaleza y fracasamos, ¿no es cierto? ¿O hay alguien aquí que dice que es perfecto? Si alguien me dice que es perfecto, ¿qué dice la Biblia en el Evangelio de Juan? Usted es mentiroso, dice, y la verdad no está en vosotros, pero Dios es, dice, justo, ¿sí? Dios es justo. Entonces, tenemos que entender que si usted quiere ver un pastor perfecto, no lo hay, ¿sí? Porque todos tienen esa lucha. Hasta Pablo mismo tenía lucha en un momento dado. Pablo decía, ¿te acuerdas? En Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado de muerte? Hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir. Oh, ¿quién me librará? Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué la Biblia me dice que debemos buscar a pastores que sean irreprensibles? Estamos hablando de un pastor, de un hombre que está buscando ser, ¿sí? Que su dirección es ser lo más santo que puede. Está luchando contra aquello. Yo creo que tú también como cristiano luchas. Si en la mañana te levantas y dices, Señor, quiero ser un buen creyente, seguramente al acostarte te vas a decir, oh, que soy un miserable, Señor, porque le has fallado al Señor. En pensamiento, en obra, en actitud, en lo que tú quieras, le has fallado. Entonces Pablo está dando esta directriz a Timoteo, y recuerda el contexto. Allá en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, habían muchos pastores que se habían levantado, ¿sí? Muchos que ni siquiera tenían la preparación, porque todo lo que enseñaban eran herejías, fábulas, cuentos de viejas, filosofías. Estaban añadiendo a la salvación otros ritos, otras costumbres para que sean salvos, y Pablo quiere corregir todo aquello y está diciendo, sí, no, Timoteo, sí, tienes que escoger pastores, obispos o ancianos que son lo mismo, pero que tengan que tener estos requisitos.
estos requisitos deben tener, estos requisitos deben escoger. Y yo me preguntaba cuando preparaba este tema y decía, ¿cuántos pastores siempre tiene que tener una iglesia? Porque pareciera en el contexto de la iglesia de Éfeso que hay muchos pastores, ¿no es cierto? Y es verdad, en una iglesia no debe haber un solo pastor. Porque siempre la Biblia habla de una pluralidad de pastores, más de uno, vale decir dos, pero yo me preguntaba y revisaba algunos textos, gracias a Dios José me mandó un texto sobre lo que son los obispos y los diáconos, y ahí consultaba cuántos realmente debe tener una iglesia, cuántos pastores debe tener. Y según el comentario, en el libro que me regaló José, de Paraguay, específicamente sobre pastores y diáconos, que estaba leyéndolo, ahí menciona de que no hay un número específico dado en la palabra. No dice, ¿sí?, que una iglesia que tiene de 50 miembros tiene que tener 2, 3, 4, 5, 6 pastores. No dice, simplemente se deja a criterio, ¿sí?, de la cantidad de los miembros que hay dentro de la iglesia. Yo me imagino, en una iglesia de 20 personas, no puede haber pues 10 pastores, imagínate, todos tuvieran que ser pastor. Entonces yo me imaginaba, obviamente hay iglesias que son sumamente grandes, más de 100 miembros, 500 miembros, 1000 miembros, ¿no? Donde hay una cantidad pues bastante, ¿no? Por ejemplo, en Grace Community hay varios pastores, tú conoces a John MacArthur como el pastor principal, ¿ok? Con responsabilidades que están José Grudman, ¿te acuerdas? Ejército Lopilo, ¿sí? Hay algunos que están ahí como pastores dentro de la iglesia y generalmente, o sea, dentro de su visión que tienen, más o menos calculan que una iglesia de 50 miembros, o sea, 50 personas, un pastor, ¿no? Más o menos, pero no está establecido en la Biblia cuántos debe ser. Ahora, cuando vamos a la iglesia de Éfeso, en esos tiempos, estamos entendiendo de una iglesia muy grande. No es una iglesia como esta, y antes las iglesias no son como las iglesias de ahora, cada uno en un lugar, o sea, separados, no se conocen entre ellos. Es más, se llevan mal con la iglesia de la esquina, se lleva tan mal, con la otra te llevas tan mal, con la otra te llevas tan mal, pareciera que todos son la iglesia verdadera. ¿Te das cuenta? Sí, todos pregonan ser la iglesia que es la verdadera. Todos están mal, pero en ese tiempo, sí, había una necesidad de establecer pastores ancianos en las diferentes ciudades. Es como si esta sería la iglesia de Éfeso, pero grande, no estamos hablando de una iglesita como esta, ¿sí? Quizá en Creta, donde está Tito, era más pequeña, pero es como si esta iglesia diría, vamos a levantar esta iglesia no era pues, no había pues esas denominaciones que ahora hay, ¿me entiendes? Aquí hay luteranos, hay, qué sé yo, Asambleas de Dios, por ahí están los metodistas, por ahí están, de los que conozco, los bautistas, los presbiterianos, no había. Entonces era una iglesia cristiana, católica, universal, católica, evangélica, apostólica, que es la primera iglesia. Ya de ahí ha empezado a dividirse todas las otras denominaciones. Obvio, hay denominaciones que tienen un fundamento principal, ¿ok? Hay otras iglesias ya también que se difieren más porque si se debe usar falda la mujer, si no debe usar pantalón la mujer, que si debe venir con velo, que si debe venir con zapato, que si debe venir, etcétera, etcétera, que son cosas secundarias. Pero hay fundamentos que son fundamentales, primarios, que establecen que hay una comunión, por lo menos hay una comunión. ¿Te das cuenta? En ese tiempo había que establecer un pastor en Quillacollo, había que establecer otro pastor en Colcapiro, otro en Sacaba, ¿sí? Y cada uno de ellos tenía que llevar, ¿qué cosa? Una misma doctrina. ¿Y cuál era la doctrina que Pablo estaba diciendo que deben establecer en cada iglesia, en cada ciudad? Deben establecer doctrina, la apostólica, ¿sí? Aquella que Cristo dio a los apóstoles. Entonces, y para aquello Pablo, ¿qué hace? Está escribiendo a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, y está diciendo, estos son los obispos, o pastores, o ancianos que debes escoger. Y habíamos dicho en el versículo 1, el anterior domingo, para acabar hoy día hasta el versículo 7, dice, palabra fiel, dice. En otras palabras, le está diciendo Pablo a Timoteo, esto es bíblico, ¿sí? Es una verdad fundamental en todo lugar. Obviamente, el pastor, ¿sí? Tiene que ser, o sea, conforme a lo que dice la palabra, el pastor debe ser, dice, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra, desea. ¿Qué dices? Si alguno quiere ser pastor, ¿sí?
tiene el deseo es de lo interno, ¿sí? Hay un deseo interno, hay otros que Dios les llama en su corazón. Unos dicen, yo quiero ser pastor, ¿sí? Obviamente con las motivaciones correctas. Si uno tiene ese deseo en su corazón, ¿sí? Va a añadir, ¿qué cosa? El anhelo, y el anhelo vienen a ser esas situaciones, esas circunstancias externas. O sea, no es con decir, que deseo ser pastor y me voy a echar en la cama, y me voy a echar en la hamaca, o me voy a echar en el living, y voy a hacer que por osmosis yo aprenda lo que la palabra del Señor dice. No, ¿no es cierto? Si hay un anhelo en tu corazón, un deseo en tu corazón, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, caramba, quiero aprender la palabra del Señor. Y me entraré pues a estudiar la Biblia, entraré al seminario, entraré a aprender la Biblia, estudiaré los libros, escucharé audios, entenderé qué es correctamente su palabra, ¿sí? Entonces, deseo y anhelo vienen juntos, porque puede haber deseo. ¿No es cierto? Deseo mi casa, es un deseo. Pero si no trabajas, no te esfuerzas, no haces, queda en deseo. El anhelo viene a ser en el griego, viene a ser esas acciones externas que uno hace. Buena obra desea, sí, hemos dicho la anterior semana. Lo mejor que el hombre pueda elegir, o la mejor posición que la Biblia te muestra, es ser un obispo, pastor. Alguien que instruya a otros. ¿Te das cuenta? Y es una tremenda responsabilidad aquella. Es una tremenda responsabilidad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pero le dice, no basta el deseo y no basta el anhelo. ¿Me entiendes? Cuando yo egresé del seminario, ¿sí? el primer seminario, me entregaron un medallón. ¿Sí? Era un medallón que se entregaba a los ministros. Me dice, ahora eres ministro de Dios, ahora eres pastor. Un momentito, no hay seminarios que te puedan decir, seminarios para que seas pastor. No hay. El pastoreo es un llamado de Dios. Amén. Ahora, a veces, vuelvo a repetir, yo no quería ser pastor, soy honesto con ustedes, pero el Señor en su providencia ha manejado tantas cosas, circunstancias, que ha hecho que llegue a ser el pastor de esta iglesia. Amén. Y les he dicho muchas veces, para mí es una carga fuerte, porque no es fácil ser pastor, y peor si la iglesia está en tu casa. ¿Me entiendes? Porque estás a la vista de todos, estás a la vista del vecino, estás a la vista, en el trabajo eres pastor y no tienes derecho ni a enojarte, no tienes derecho ni a golpear, o sea, no tienes derecho a nada porque eres pastor, o sea, y obviamente, sí, no vas a ser un pendenciero porque la Biblia dice que no debe serlo. Pero ojo, ¿no es cierto? Si tú ves que a tu hijo lo está pateando, ¿qué vas a hacer? Tienes que defender también, ¿no es cierto? O sea, pero la Biblia dice que debes darle la mejilla, no la otra mejilla. Un momentito, no sacaremos fuera de contexto las cosas. Porque tengo una responsabilidad como padre, tengo una responsabilidad como esposo. Entonces Pablo está dando esas directrices a Timoteo y le está diciendo, estos son los pastores, sí, si hay alguien que anhela y desea ser pastor, ¿sí? Tiene que también tener estas cosas. Y lo primero que Pablo le dice, ese pastor tiene que ser irreprensible. O sea, no debe haber nada en lo cual le puedan acusar. Nada. Y ahora, ¿cómo sé que esta persona es irreprensible? Recuerda, ojo, ¿sí? Ojo, que vuelvo a repetir, no hay varón perfecto. Los solteros critican a los casados. ¿No veo o no? Ay, si yo fuera su papá desde chiquito. Ay, ¿qué es conmigo, Tiani? No, un momentito. Tener tus hijos y después hablamos. Y a veces los casados también cometen ese error con los solteros. Ay, si yo fuera soltero. O sea, ¿te das cuenta? Cuidado con lo que tú puedas juzgar, porque a la vuelta de la esquina vas a ser probado en lo mismo. Es muy cuidadoso hay que hacer con eso. Entonces Pablo le dice a Timoteo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que no haya nada de lo que se le acuse. A mí me han acusado de todo. ¿Ok? Hasta de cosas que no he hecho y hasta de cosas que he hecho. ¿Por qué? Porque también soy ser humano, ¿me entiendes? Soy una persona de carne y hueso, que puedo cometer errores. ¿Te das cuenta? Por eso el enemigo gana ventaja, dice. Por eso los pastores tienen que cuidarse tanto y que es tan pesada la carga en ese sentido, porque es mejor
ser una oveja. Al final una oveja, si quieres, no vienes a la iglesia. Y si quieres te puedes pelear en la esquina. ¿O no? Es una carga muy pesada la que se lleva. Pero dice, ¿cuáles son? ¿Cómo hago ver que esta persona es irreprensible? Y Pablo da 4 áreas en las cuales va a decir, esta persona, este pastor debe ser así. A este tienen que escoger. ¿Sí? Y da 4 áreas en las cuales se puede manifestar si es irreprensible o no es irreprensible. Y una de las primeras áreas que hemos visto la anterior semana, y estábamos por terminar, era en el área ¿qué? En el área moral, en su persona, ¿sí? En su área moral. Este debe ser pastor. Y dice, este pastor, o sea, este obispo debe ser marido de una sola mujer. Ahora, muchos enseñan mal. Cuando dice marido de una sola mujer, no está diciendo que un pastor no pueda ser divorciado. Recuerda, antes de ser cristiano, ¿sí? Podéis haberte divorciado. Por cualquier razón. Adulterio, lo que tú quieras. Pero en el momento que has conocido a Cristo, ¿qué dice la Biblia? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya no cuentan. ¿Te das cuenta? En el momento que eres creyente, ¿sí? Ahora, el varón, estamos hablando aquí del varón, porque no hay pastoras, no hay mujeres pastoras, ¿sí? Por cariño se les dice, la esposa del pastor, pastora. Pero que asuma la autoridad de una iglesia, una mujer, no hay, bíblicamente. Ya está claro eso, ya hemos establecido eso. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, marido de una sola mujer. No está hablando, como la anterior semana había manifestado, no está hablando de la poligamia, ¿se llama eso? Sí. No está hablando de aquello, ¿no es cierto? No está hablando de aquello. No estamos hablando de prohibir la poligamia. Aquí no está hablando de eso Pablo. ¿Sí? No está hablando de que un soltero tampoco pueda ser pastor. Pero la norma que establece la Biblia es que sea casado. Pero no le inhabilita ser soltero, ser pastor. ¿Te das cuenta? Pero la norma es que sea casado. Por eso es que Pablo va a empezar a mostrar si esa persona, ese pastor, es irreprensible en la vida hogareña, en su familia, con sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? No le inhabilita a un soltero ser pastor, pero la norma es que sea casado. Los apóstoles eran casados, 1 Corintios capítulo 9. ¿Sí? Ahora, Pablo no tenía esposa, tenía él un don, un llamado especial, ¿me entiendes? Timoteo también no nos muestra que haya sido casado, o por lo menos no nos dice las escrituras. De ahí viene el celibato, ¿no? O sea, una mala interpretación puede hacer que venga lo que llamamos el celibato, ¿no? Establecer aquello de que, no, para ser pastor, para ser sacerdote, tienes que ser célibe, o sea, no debes tener mujer. Ahora, ha habido grandes, no es que el celibato ha venido en una sola vez, ha tenido influencias a través de la historia. ¿Por qué se ha elegido esa posición del celibato? Ha tenido una influencia gnóstica en esos tiempos, que no lo voy a explicar porque me tardaría toda la mañana. Ha tenido una influencia de los sacramentos ya, una exaltación de los sacramentos. Y peor aún en los catolicismos, por ejemplo, esto está en la historia, y no es que estoy yendo contra el catolicismo, en la historia muchos querían que esas personas que van a ser sacerdotes no tengan una esposa, o si tenían que dejar a su esposa para que sus posiciones que tengan pase a la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, pase a la iglesia. Ahora, puede haber un llamado especial en el Señor, que realmente puede haberlo, pero no es la norma. Vuelvo a repetir, no es la norma. No es la norma. ¿Cómo vas a mostrar y ser irreprensible si realmente no tienes una esposa a quien, por ejemplo, amar? Porque el matrimonio es así, ¿no? Es como cuando te casas con los ojos vendados. Así es. Es como si el día que les case, es como si tuvieran una venda en sus ojos a los dos
El momento que se les dice, bueno, pues son casados, marido y mujer son, ese momento sale la venda y lo primero que dicen, ¿qué he hecho? Es así. Eso es así, metafóricamente es así, y empiezas a conocer recién a tu pareja. Empiezas a conocerlo. O sea, no es eso como se ve en la televisión, ¿no? O te muestran ahí ahora con esta tecnología. Ah, no, tiene que gustarle al gato, a mí me gusta el gato. Tiene que ser compatible, tiene que gustarle todo lo que a mí me gusta. Si le gusta la manzana, a mí también me tiene que gustar la manzana. No, en la Biblia no es así, son dos polos opuestos, porque hay un propósito en el Señor. ¿Me das cuenta? ¿Sí? Yo y mi esposa no nos parecemos. Parecemos fuego y agua. ¿Te das cuenta? Pero hemos llegado a qué? Dios ha tenido que utilizar a ambos para conocernos, para realmente conocer. Porque el enamoramiento es mentira, enamoramiento, es verdad. No busques tu compatibilidad. Obviamente hay algunas cosas que debes buscar, ¿no? O sea, a mutualidad también hay cosas. Es como, no, si al varón le gusta estudiar la palabra, escuchar, y a la mujer ni leer Condorito, también vas a tener problemas, sí, pero vas a tener que afrontar esas situaciones. Pero bueno, vámonos al tema, ¿sí? Entonces Pablo está diciéndole a Timoteo aquí que el obispo debe ser, ¿sí? Un hombre, ¿sí? Un obispo, marido de una sola mujer. Esta semana comentaba con mi esposa sobre este tema, por ejemplo, en relación, ¿qué errores hemos cometido en la anterior iglesia? Con Luchito, por ejemplo, ¿cuánto le hemos juzgado a Lucho? Cuando él decidió casarse con una mujer que tenía no me acuerdo si tenía 2 o 3 hijitos, divorciada. ¿Me entiendes? Su esposo lo dejó, lo abandonó, y cuando él quiso asumir esa posición de esposo, o sea, la iglesia entera se fue contra él. Claro, nuestra amistad estaba con él, pero el pastor, o sea, los otros ancianos se fueron tan duros con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había una interpretación correcta de este versículo. Debe ser marido de uno, como que solamente puede casarse una sola vez. Escúchenme bien, ya hemos aprendido esto. Según Mateo 5 y Mateo 19, incluso dentro del cristianismo puede haber divorcio, bajo 2 causales: adulterio y, si el hombre incrédulo se separa. Ahora, ¿puede volverse a casar? Sí, dice la Biblia, con tal que sea en el Señor. ¿Te das cuenta? Pero hemos cometido tantos errores, aún con personas que amábamos, ¿sí? Que éramos tan legalistas, y peor que legalistas, no conocíamos las Escrituras. Pero usted tiene el privilegio de conocer. Ahora, vuelvo a repetir, si usted es creyente, si se divorcia, me voy a divorciar y voy a ser pastor, ya no, y estás descalificado, ya no lo puede ser. Es como si yo cometiera adulterio ahorita. ¿Me entiendes? Ya no hay más. Me pones en disciplina. Todos me ponen, sí, tienen el derecho de ponerme en disciplina. Pero ya no puedo estar aquí. Me voy a arrepentir, sí, me arrepentiré, sí, todo lo que tú quieras. Pero eso me descalifica. ¿Por qué? Porque ya conocí al Señor. ¿Te das cuenta? ¿Estoy siendo bien claro al enseñarles esto? Muy bien. Entonces, ¿cómo soy irreprensible? Timoteo le dice, marido de una sola mujer, no voy a volver a repetir del anterior domingo, sobrio, ¿no es cierto? Sí, un hombre que tiene una mente clara, estamos hablando, prudente, también dice, que caracteriza a un hombre que tiene una mente segura, estable, que no se precipita en nada, piensa bien las cosas, es serio, es cuidadoso, también dice decoroso, dice, aquí habíamos hablado el domingo, sí, esta palabra viene también de cosmos, o sea, que viene a ser una persona que viene a ser ordenada, ordenada, en todo sentido estoy hablando. Por eso les decía el anterior domingo, quisiera ver tu cuarto si eres realmente una persona ordenada. Hace una semana vino el dueño aquí y por primera vez entró. Porque le mostré lo que hicimos con lo de la bomba. Ay, qué lindo, qué limpiacito. Dije, seguramente cuando entró antes era un caos. ¿No es cierto? Ahora, obviamente, el ser ordenado no es que te has vuelto cristiano, ahora eres ordenado, no. A veces eso viene aún desde la familia, ¿te das cuenta? Yo siempre era. Mis hermanos eran lo opuesto a mi persona. Eran lo opuesto. Pero aquí está hablando de ese obispo, de ese pastor que tiene que ser
ordenado. O sea, que trate de ser por lo menos ordenado, no solo en todo aspecto de su vida. Aún en el vestir, en el hablar, ¿no? En el hacer. Vuelvo a repetir, no hay casa fea sino mal arreglada. O, como digo, no hay mujer fea sino mal arreglada. ¿Te das cuenta? O sea, ser decoroso no implica ponerse, como dice la Biblia, ¿no? Peinados ostentosos, joyas, sino ser ordenado, limpio, ser en ese sentido. El pastor no puede ser un desorden, ay, pasen a ver, hay esas cosas aquí, ay, déjenlo ahí nomás. No, trate de ser una persona ordenada. ¿Te das cuenta? Hasta Cristo cuando resucitó dejó todos los lienzos que le envolvieron dobladito. Lee los evangelios y vas a encontrar ahí. Entonces debe ser, dice, también dice hospedador. Y vuelvo a repetirle y repito, pero aquí dice hospedador, no es nomás hospedar a alguien. En esos tiempos había persecución. En esos tiempos los cristianos eran perseguidos, los sacaban de su casa, tenían que buscar un asilo. Y de ahí los cristianos tenían que acoger a aquellos que estaban siendo perseguidos para matarlos, familias que los han desheredado. O sea, estamos hablando del primer tiempo del cristianismo y tenías que acobijar. Hoy en día es peligroso hospedar a alguien. ¿Me entiendes? Es peligroso. Obviamente yo podría a uno de ustedes, los conozco, pero a alguien que no conozco podría traerme problemas, conflictos. Por eso interpretamos mal a veces las escrituras y los tiempos, que podemos decir, y ya, vengan nomás. No, no es tanto así, hijos. Y no estoy queriendo quitarles ese sentido de que debe ser hospedador. Pero con mucho cuidado, mucha sabiduría. Los tiempos han cambiado. ¿Me entiendes? Los tiempos han cambiado. Entonces debe ser también el obispo, dice, apto para enseñar. Y ahí habíamos quedado, ¿no es cierto? Y habíamos dado algunos lineamientos de cómo puedes escoger tú a un pastor que sea apto para enseñar. Y no estamos hablando aquí de cualidades humanas, sino de cualidades espirituales dadas por el Espíritu Santo, porque puedes tú traer al mejor catedrático de la universidad y no te va a enseñar bien o no te va a hacer entender bien la palabra del Señor. Tiene que ser algo que el Señor te dé. Entonces, y seguimos hablando Pablo en cuestión de ser irreprensible en el área, en el carácter moral. Ya habíamos quedado, y seguimos en el versículo 3, sí dice, no dado al vino, ¿no es cierto? No dado al vino. Bueno, ya no puedo explicarte más de lo que tú ya entiendes. Aquí está hablando, ya es obvio que uno que está sumergido en la borrachera no puede ser pastor. O sea, ya es. Pero aquí está hablando más de que ese hombre no tiene fama de ser bebedor. No tiene fama, no se frecuenta los bares. ¿Te das cuenta? Alguno puede decir, es obvio, pero si tú vas al Antiguo Testamento, o sea, habían profetas, habían sacerdotes que les encantaba el vino y la sidra, y las consecuencias eran tremendamente fatales. Por ejemplo, en Isaías capítulo 28, versículo 7, dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. Obviamente, ¿no es cierto? El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron transformados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron a la visión, tropezaron en el juicio. ¿Te das cuenta? Había pastores, profetas que les encantaba la sidra y el vino. Obviamente el vino en esos tiempos es muy diferente al vino de ahora. Era muy común tomar vino en los tiempos del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, porque no había agua potable como ahora hay, quizá. Generalmente era un vino diluido, ¿sí? Un poquito de vino. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, debes tomar vino por causa de los males que tienes en tu estómago. ¿Te das cuenta? Pero así, obviamente también generaba, un vino puro generaba ¿qué cosa? Generaba pues distorsionamiento de qué? Del pensamiento. Por eso dice en Efesios capítulo 7, versículo 17, no embriaguéis con vino en el cual hay ¿qué cosa? Disolución, ¿sí? Antes ser llenos del Espíritu, y hay toda una lista de la que tú ya conoces. Entonces no debe ser dado al vino, dice. Está bien, obvio, ¿no es cierto? Usted me gustaría ver en los bares que alguien me dé el banón, ¿no ve? Le digo a mi esposa que deseo alguna vez, ¿verdad? Sea un vasito de cerveza. De verdad, obvio, sé que un bar no le va a hacer daño. Pero a ver si usted me ve en una esquina.
¿O no? A ver, y de verdad, a veces, me acuerdo porque yo también bebía cerveza antes. Bueno, no solo cerveza, ¿no? Chichero, tomaba guarapo, todo lo que tú quieras. Pero luego de tener una posición he tenido pues que asumir mi responsabilidad, ¿no es cierto? Y no es que de la noche a la mañana el deseo ha desaparecido por ahí. No es así, o sea, no es así. Hay deseo, a veces un deseo, pues me encanta tomar sidra, por ejemplo en Navidad, espero Navidad ya no me voy para brindar y tomar un vaso de sidra, pero eso no me hace un bebedor, ¿sí? No frecuento, aquí está hablando de aquel que frecuenta bares, de aquel que siempre está en lugares donde se ve a los bebedores, etc. Un pastor, un anciano, no está bien que sea así. Bueno, que yo no soy pastor. No. Ya te he dicho, ¿sí? La Biblia dice, disolución. ¿Quieres brindar? Brindar. No es pecado. El reino de Dios no es ni bebida ni comida, sino es justicia, paz y gozo. Pero algo donde la gente no te mire y no diga, pero puede ser tropiezo en tu casa. Después dices que es cristiano, mi hermanito está tomando ahí cerveza y vos estás tomando un poquito solamente por algo. ¿No veo, no? Aún en eso tienes que tener cuidado. La Biblia dice, Pablo así les dice, ¿o no? Para no hacer caer al hermano, está bien, si no voy a comer carne no lo voy a hacer, pero eres libre de comer todo lo que tú quieras. Hasta morcilla puedes comer. Pero en Hechos dice, no, ya les he explicado todo eso. Que no puedes comer todo lo que tú quieras. ¿Te das cuenta? ¿Por qué crees que hay el COVID? Muchos creen que es porque ya pasaron de los límites de lo natural, ya lo exageraron, ¿no es cierto? Bueno, vámonos. No debe ser pendenciero, dice un pastor, o sea, que no da golpes, que no es un pegador en el griego, eso significa pendenciero. Sino debe ser, dice, amable, ¿no? No puede ser un anciano un pendenciero. No puede ser, dice también, ni codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, en ese tiempo Pablo está luchando contra estos pastores, estos ancianos, específicamente porque estos ya también están abusando de aquello, y es por eso que más adelante en el capítulo 6, cuando lleguemos, sí, les va a hablar acerca de la codicia, del dinero, porque por ser millonarios, o sea, por querer ganar, estos están entrando en el ministerio. No debe ser codicioso, dice, de ganancias deshonestas. Ahora, ¿de que debe tener un sueldo un pastor? Sí debe tener, porque la Biblia así lo dice. Por eso Pablo les va a decir más adelante, cuando entremos al capítulo 5, aquel que es anciano, sea digno el obrero de su salario. Debe ser, corrijan aquello. ¿Te das cuenta? Pero estas características que Pablo está mostrando es para en el área en la área moral, en su persona. Que no sea pastor solo por ganancias deshonestas, que no sea, como dicen, hay una palabra que se utiliza mucho, aduloso, como adular a alguien, lisonjero, en otras palabras. No importa, lisonjeale nomás. Él es el que diezma más. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo está dando a Timoteo, sí, estas características. También le dice, el pastor debe ser amable. Vaya, describe esto la Biblia a una persona que es considerada paciente y cortés. Esta persona que recuerda lo bueno y olvida lo malo. A eso se está refiriendo. Ser amable es aquello que olvida todo lo malo y recuerda todo lo bueno. Es como les decía al principio de mi papá, me acuerdo, prefiero acordarme de mi papá de todo lo bueno que ha hecho, aunque poquitas, que de lo malo, porque de lo malo ya pasó. ¿Qué voy a hacer? No voy a vivir con eso. Me voy a ir a martelar, me voy a ir a poner en mi corazón cosas. No. Y también dice, un pastor no puede ser avaro, ¿sí? Debe ser apacible, que viene a ser pacífico, no dispuesto a pelear. ¿Ok? No fosforito. O fosforito, como decimos. A la primera, pum, pum, pum. Golpes. A mí me conocían por peleador, por eso me decían piedrita. Bueno, viene desde la familia, el piedra, ¿no? El cascajito me decían, porque hemos crecido ahí.
en círculo de pelear, peleoneros, callejeros, claro, imagínate, prácticamente nos hemos criado por no decir pandilleros. Claro, no eran las pandillas que ahora no, pero hay grupos de peleadores, todos peleados. Pero cuando uno es pastor, ahora, obvio, si yo lo veo que a mi mujer lo están maltratando, ay, yo soy pastor, reviéntenla nomás, o sea, dícenla, Dios es amor, así, no, pues voy y le salto o no. Y si veo a mi hija que le están pateando, voy, pues, es más, la Biblia me dice, sacar tu espada, ¿no? O sea, no creo llegar, no soy perfecto, no soy Jesús, pero trataré de ser, como dice la Biblia, pacífico. A veces por pacífico puedes llegar hasta la cárcel. ¿Sí? Pero bueno, son las consecuencias de ser creyente. Pero trata siempre, dice, no debe ser apacible. ¿Sí? Trata de apaciguar. Eso viene a través de la edad también, te cuento. La edad te vuelve, parece manso. Te vuelve más manso, hijos. Creo que recién ahora me veo yo más manso que antes. ¿Será porque la vida me está enseñando muchas cosas duras? Ya no reacciono como antes reaccionaba, por ejemplo. ¿Te das cuenta? O sea, yo creo que tú también a medida que crezcas, te vas a volver más manso, porque es un crecimiento. Okay. Que no sea avaro, dice. Y la Biblia dice aquí, es una persona perversa, o sea, es una perversa corrupción del ministerio estar en él por el dinero. Y Pablo habla mucho en esta carta, que más adelante lo vamos a estudiar, en 1 Timoteo capítulo 6, solo vamos a leer del versículo 6 al 10, que les dice más adelante, donde vamos a estudiar, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo que es malo tener dinero, vuelvo a repetir, raíz de todos los males es tener amor al dinero. Para que tú seas bendecido, me encantaría, ¿sí? Me encantaría. Pero aquí dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, codiciando a algunos que se extraviaron de la fe y se fueron traspasados de muchos dolores. O sea, y tú ves en la vida de Pablo, ¿no es cierto? Cuando dice, por ejemplo, cuando les reúne a los ancianos de Éfeso y le dice, yo dinero no he codiciado de ninguno de ustedes. Pablo no era avaro. Avaro es aquel que retiene, que quiere retener para sí todo. Tampoco que seas un suelto, ¿no es cierto? O sea, no, ¿sí? Que no sea el amor al dinero lo que te mueve todo. O sea, que aprenda a vivir con lo que hay. Como Pablo decía en Filipenses, he aprendido a vivir en abundancia y en necesidad. Cuando hay, y cuando no hay, no hay. Cuando hay para comprar piqué, hay. Cuando no hay, huevo y arroz, es que es lo más rico para mí, ¿sí? Está ahí. ¿Te das cuenta? O sea, un obispo no debe ser eso. Muy bien. Entonces, este obispo es irreprensible y debe ser irreprensible en el área moral, en lo personal. ¿Ok? Ahora dice, va a pasar a otras 3 áreas y ahora va a ir a otra área que es en el área, en la vida hogareña. O sea, ahora vamos a ver que un obispo debe ser irreprensible en la vida hogareña, o sea, en la familia. Vaya, que a veces para juzgar son muy buenos muchos cristianos. No es cierto, porque, yo cuántas veces, hasta quizá uno puede llegar a eso. Ves al hijo del pastor, o a la hija a su hija, por ahí chiviando, la Biblia dice, pero a ver, diremos, ¿qué dice la Biblia? Veremos si lo que piensas es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice en el versículo 4? Estamos bien, ¿no es cierto? En el área, ¿sí? En el área personal, o sea, el pastor debe ser así. El versículo 4, en el área familiar, en la vida hogareña, dice que gobierne bien su
casa. Vamos a verlo todo, ¿sí? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí la palabra que gobierne en el griego significa que presida, que tenga autoridad sobre. En otras palabras, el pastor debe manifestar también que su hogar, que ustedes vean, ¿sí? Que él sea el que está gobernando la casa. O sea, no está hablando de que sea el dictador, no está hablando de que sea el jefe, el mandamás, sino que gobierne conforme a la palabra de Dios. Dice que ame a su esposa, que tenga en sujeción a sus hijos, que establezca límites a sus hijos. Está hablando que él sea el que va delante de la familia, proveyendo dirección, no solo espiritual, también material. Está hablando que el varón que lleve a su familia con firmeza, con sabiduría, con amor. Pero también tiene que saber escuchar la apelación de los hijos. ¿Qué significa eso, pastor? Podrías decir aquello. Muy bien. En mi casa establezco los límites. ¿Sí? Yo soy el que gobierna la casa. Les guste o no les guste. Es como decimos, ¿no? ¿Quieres hacer de tu vida lo que quieras? Sí. Las puertas están abiertas. ¿No veo o no? Así dice la mamá incluso, ¿no es cierto? Pero en este caso es la mamá la que dice en el ámbito natural. El papá es el responsable de dar la dirección en la casa, de establecer los límites, pero límites conforme a qué? A la palabra del Señor. Es como alguna vez mis hijos dicen, ¿no? En este carnaval, ay, papá, tengo que ir así. Cuidado que me estés tomando. Diles a tus amigos, si mi papá me ve borracho, me va a romper mi espalda. Así le dije hace 3 o 2 semanas cuando mis hijos salen. ¿Sí? Porque aquí tú sabes que hay límites. ¿Sí? Hay límites. Porque aquí es el que da dirección, es el papá, no la mamá. Bueno, tienes, pero también que saber escuchar apelaciones de los hijos. Es como que el hijo está viendo una televisión, una caricatura, ya es hora de dormir. ¿No ves? Estoy poniendo un ejemplo. Es hora de dormir, ya es 7. Bueno, en mis tiempos era un silbo y tenías que ir a la cama. ¿Te dé o no te dé sueño? ¿Ok? 7. Pero el hijo puede apelar. Papá, 10 minutitos falta para que acabe. ¿Me puedes permitir que acabe de ver? Ay, papá, ¿qué tiene que hacer? Escuchar la apelación. Hasta en el ámbito jurídico es, sí, siempre hay apelación. No estoy de acuerdo con lo que ha determinado el juez, así que vamos a apelar. ¿Te das cuenta? El papá dirá, hijito, sí, está bien, 10 minutitos más, pero te vas a dormir. Estoy poniendo un ejemplo en muchos casos que se va a presentar, porque a tu hijo hasta sus 12 años le puedes decir, ponte esto, sacarte esto, subí esto, baja esto, pero a partir, creo, ¿no? Más o menos 12 años así, ya empieza la adolescencia, ¿sí? Adolecer de todo, ¿sí? Empieza la rebeldía que es natural, y ahí ya va a ser difícil, ¿sí? Pero obviamente no tienes que perder de cosa los límites que estás poniendo. Que gobierne entonces en el griego viene de kalos, ¿sí? O sea, que gobierne bien, que es kalos, de manera excelente. Está hablando de tener una autoridad delegada por Dios sobre la esposa y los hijos. Vuelvo a repetir, ¿en el marco de qué? De los principios que Dios ha establecido en su palabra. ¿No es cierto? Maridos, ¿qué dice en la Biblia? Amad a vuestras esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Es un mandato que Dios te da al varón de amar a las esposas. ¿Sí? Trátenlos como a vaso frágil, dice la Biblia. Ahora, también la esposa tiene también deberes con el marido. ¿Sí? Que tenga un corazón apacible, ¿sí? Que satisfaga al esposo en la medida de lo que también dice la Biblia. Ya hemos hablado de eso también. ¿Te das cuenta o no? Entonces, en el ámbito familiar dice que gobierne, está hablando que presida, de ser cabeza, estar al frente del hogar, que sea aquel que da la dirección, no el mandamás, ¿sí? No el autoritario, no. Está hablando de que realmente dé dirección. Y para dar dirección conforme a las Escrituras, ¿qué tiene que ser el esposo? Ustedes son jóvenes, recién se van a casar. Aprender las Escrituras, proverbios, cómo educar a tus hijos, ¿no es cierto? ¿Cuándo debes castigarlo? ¿Cómo debes castigar? Todo dice la Biblia. ¿En qué momento debes castigar? ¿Hasta qué punto debes castigar? ¿Sí o no? Dice la Biblia. Y hay tantos proverbios que te pueden ayudar de cómo tienes que educar a tus hijos. Dice, vamos al texto entonces. Que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esta palabra griega, upomatege, es un término militar. Vale decir, habla de formar fila ante alguien que tiene autoridad. Eso está queriendo decir. Es como decir el capitán, qué sé yo. ¿No es cierto? Formen, ¿no? Y toditos los soldados están formando. Es aquellos hijos que todo lo que tienen que hacer, obviamente estamos hablando de un padre que está educando a sus hijos, que les va a llevar a encaminarse en todo lo que es honesto. ¿No? Y nuestros papás, que ni siquiera eran cristianos, nos educaban así. Pobre si se perdía una moneda. No tomen, o sea, pobre, a veces dejaban incluso ahí, creo, al intento, como para propósito, ¿no? Y yo me acuerdo del dicho de mi padre, que no era creyente, y nadie decía, ni un alfiler tiene que perderse en la casa, ese término, o sea, no sé por qué usaban alfiler, ¿no? Ni un alfiler le tienes que sacar. ¿Te das cuenta? Entonces, un padre que tiene que orientar a sus hijos, ¿sí? Con toda sujeción, en toda honestidad, ¿sí? Que sean respetuosos, que sean disciplinados. Ahora, Tito no habla aquí en 1 Timoteo, que sus hijos sean creyentes, pero Tito sí lo dice. Por ejemplo, vámonos a Tito, capítulo 1, versículo 6. Aquí no vas a encontrar, ¿sí? Pero en el capítulo 6 dice que el que fuere irreprensible, estamos en 1 Tito, capítulo 1, versículo 6, dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, está dando otra vez, ¿no? ¿Sí? Esto para la iglesia de Creta, dice, y tenga hijos, ¿qué dice? Creyentes, que no estén acusados de disolución, ni de... Ahí está, pastor, sus hijos no son creyentes. No, lo primero, ¿no? O sea, ¿sí o no? Sí, se juzga. ¿O no juzgan eso? Sí. Juzgan. Pero si uno se va al griego, ¿sí? Esta palabra creyentes es pistis. Y aquí en el contexto está hablando, ahora no estoy diciendo que no deben ser, no estoy diciendo aquello, pero estoy hablando de lo que dice, ¿sí? Esta palabra pistis, ¿sí? Está hablando de ser fiel. No está hablando de regeneración, ¿sí? No está hablando de regeneración. Ahora, eso no es de, entonces, que sea lo que sea, no. Pero aquí, por eso en Tito capítulo 6, cuando lleguemos a este libro, si Dios quiere así, lo vamos a explicar con con más detallado, dice, que tengan hijos creyentes, o sea, fiel en el griego, ¿sí? Con fidelidad, que no estén acusados de ¿qué? De disolución ni de rebeldía. Está hablando, ¿sí? Que no sean así, que hagan lo que les dé la gana. Está hablando de esos hijos que se están rebelando contra mamá y papá. No vas a salir hoy, no puedes salir hoy. Todavía no tienes edad para eso. Ya me voy. No está claro. Sino esos hijos de que no sean acusados de rebeldía, sino que se manejen en el gobierno que el papá está dando. Ahora, imagínate los problemas que sería para todos los pastores, que si su hijo no es cristiano, no puede ser pastor. Ese es un problema tremendo. Están escritos libros sobre eso. Fíjate lo que dice en Isaías capítulo 1, versículo 2. Te voy a mostrar algo. ¿Quién creen ustedes que es el mejor padre de todos? No estoy justificando, por favor. Te estoy enseñando. En Isaías capítulo 1, ¿sí? Cuando dice... Yo quiero que vayas a Isaías capítulo 1. En el versículo 2... Aquí Dios está denunciando la hipocresía de Judá, de sus hijos, ¿ya? Más adelante Dios está desenmascarando la hipocresía de Judá, y más adelante está ofreciendo el perdón a Judá, y más adelante Dios está depurando la hipocresía de Judá. Pero miren el versículo 2 que dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla ¿quién? Jehová. ¿Quién habla? Jehová. Jehová, el Padre. Crié hijos, dice, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Te das cuenta? Dios mismo era el Padre. Pero la tribu de Judá, que está hablando en Isaías, prácticamente, se rebelaron contra mí.
Es más, en Ezequiel capítulo 18 habla más extenso, ¿no es cierto? Habla de esas tres generaciones que hay, ¿sí? Y el hombre que pecare, dice, morirá. Pero no estoy justificando que los hijos de los pastores no deben ser creyentes. Porque es el anhelo, creo, más grande del pastor, ¿sí? Que sus hijos sean creyentes. ¿Por qué? Porque tengan una vida recta, que vivan en honestidad. No pueden ser honestos sin ser cristianos. Porque no quiero que se vayan al infierno. Porque yo creo que existe un infierno. Porque yo creo que lo que Jesús dijo, las 176 referencias que habla sobre el infierno, creo que Jesús dijo la verdad, que hay un lugar donde hay un crujir de dientes, donde un lugar lleno de tormento, donde aquellos que no creen en el Hijo, sí, van a estar ahí por toda la eternidad. Y creo, y mi anhelo es que mis hijos sean creyentes, pero la Biblia me dice que ¿quién es el que convence de pecado, juicio y de justicia? ¿Quién es? ¿Yo? No, es el Espíritu Santo, y me corresponde a mí solo orar y clamar a Dios que el Señor, aún en su último suspiro de su vida, se presente ante ellos, aún, como dice el Señor al rey David, al rey Salomón, a veces, ¿no? ¿Sí? En memoria de tu padre no te destruyo. Por lo que es tu madre, por lo que es tu padre, por nada más. Te voy a bendecir en esto. Ese es el deseo. Ahora, y si no, pues ellos escogieron. Crié hijos, como dice el Señor. Ellos escogieron. ¿Hasta qué edad? Es difícil. Por eso, tú puedes obligar, a él yo le puedo obligar a ir a la iglesia hasta sus 10 años, 12 años. Y después, con este mundo que ve, ¿le vas a pegar? ¿Vas a hacer un garrote para obligarlo a ir? No, ¿no ve? Claro, la Biblia me dice y me da instrucciones, ¿no es cierto? De frente, instruye al niño en su camino y aún siendo viejo no se apartará de él, dice la Biblia. Si desde chiquito le enseñas, ¿sí?, los principios, pues va a crecer. Ustedes tienen esa capacidad. Yo no he sido creyente desde que tenía mi primer hijo, mi primera hija. Pero en ustedes no hay excusa, hijos, porque ustedes están recibiendo, ¿qué cosa? Instrucciones, conocimiento, mucho más de lo que yo he tenido. Y no me estoy justificando, vuelvo a repetir, no estoy justificando. Entonces, el pastor, el obispo, el anciano tiene que ser irreprensible, no solo en el área moral, sino también en el área familiar, que gobierne bien su casa, o sea, que sea realmente la cabeza del hogar, que sea el que lleva la dirección del hogar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lógico, ¿no es cierto? Y Pablo está explicando en el versículo 5, está dando la razón por la cual el líder de la iglesia debe gobernar bien su casa. Es obvio. Si en mi casa no pongo límites, ¿cómo voy a poner límites en la iglesia? Ahora, una cosa, vuelvo a repetir, una cosa es decir, otra cosa es enseñar y otra cosa es disciplinar. ¿Sí? Con ustedes yo solamente les puedo decir. ¿Sí o no? Con ustedes yo solamente les puedo enseñar. ¿Pero podría agarrar un garrote con ustedes? No. Me llevan a la policía. ¿O no? No puedo disciplinar. O sea, cuando hablo de disciplinar estoy hablando de vara. A mi hijo le puedo decir, le puedo enseñar, pero puedo agarrar un garrote, pues mi hijo. Es más, la Biblia dice, ¿no? De vara no morirá el joven. Obviamente la Biblia me dice cómo, cuándo, en qué momento. Cuando mi corazón esté apacible, no con golpes. Nosotros no conocíamos eso. Yo puedo guiarles, puedo enseñarles, pero no puedo, como se dice la palabra exaltar, no puedo ejercer gobierno sobre ustedes. En los tiempos bíblicos sí se podía. Sí. En el Antiguo Testamento, si te faltabas el respeto a la abuela, a la mamá, al papá, el abuelo, la mamá o el papá, llamaba a los ancianos y hasta lo apedreaban y hasta matarlo. Pero ahora no, yo puedo decirles y enseñarles, y muchas veces les digo, puedo aconsejarles, nada más. Tomarán el consejo. No son ya los tiempos incluso
¿no? Como el papá venía al profesor y decía, péguele, profesor. Y es más, te traía hasta vara y hasta él mismo se sacaba el cinturón, ¿no? O sea, esos tiempos la enseñanza entraba con sangre, no. Obviamente esos tiempos también había mucho maltrato, ¿sí? Ya era exagerado. Pero cuando hablamos bíblicamente, hay pasos. Por eso el papá, el varón, los 3 varones, los 4 que estamos aquí, los 5 varones, van a tener hijos. El libro de Proverbios es un muy buen libro para instruirse, porque ahí te va a decir en qué área tienes que instruir a tus hijos, en qué área tienes que decir que tienen que tener cuidado, ¿no? Y no meterse con malos compañeros. Ahí va de todo prácticamente. Muy bien. Pero bueno, el pastor tiene que ser, dice, un pastor, ¿sí?, que gobierne bien su casa. ¿Ok? Que gobierne bien su casa, y da la razón Pablo en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Es obvio. Si es desordenado, no sabe guiarse, ¿cómo va a cuidar la iglesia? No puede ser. ¿Sí? No puede hacer aquello. Antes de pasar al tercer punto. Hay 4 claves que da John MacArthur, ¿sí?, para poder criar hijos que dan honor a sus padres. Solo les voy a mencionar, ¿sí? Las 4 claves que da John MacArthur para que los hijos puedan honrar a sus padres es la siguiente. Un padre debe ejercer autoridad, dice, que hace que los hijos sepan que es aconsejable obedecer. En otras palabras, sepan obedecer, que sepan los hijos que obedecer es bueno. ¿Sí? Es bueno. Y hay varios proverbios. 13:24, 22:15, Proverbios 23, del 13 al 14, Proverbios 29 al 15. También da una segunda clave para producir hijos que den honor a sus padres. Y dice, un padre debe tener suficiente sabiduría para lograr que la eficiencia sea para sus hijos algo natural y lógico. O sea, que el obedecer sea natural y lógico. ¿Verdad? Porque es tu papá, y tu papá quiere lo mejor, ¿no es cierto? Lo mejor para ti. Obviamente, conforme sacando todo ¿de qué? De las escrituras. Por eso en el Proverbios te habla, ¿no? Hijo, no te metas con la mujer extraña, ¿no? O sea, no ames el dinero, o sea, busca mejor. Hay tantas instrucciones que da. ¿Sí? Una tercera clave dice, un padre debe mostrar un amor que logre que haya deleite en la obediencia. Vale decir que los hijos deben ser motivados a obedecer, o sea, que sean deleitos. No son así, ¿no es cierto? No. Hijito, clapéamelo a la cocina, mierda. No, o sea. ¿No ves? ¿Así es o no? Bueno, no sé si ustedes serán así, ¿no? Pero ya, pues clapéamelo a mi hijito. Por favor, todavía te estoy pidiendo. Anda a comprar Coca-Cola. Coca-Cola, ¿para qué tome? Si mis tiempos anda a comprar Coca-Cola, yo voy, decía, porque para un vaso era para nosotros lo mejor. No sabe gobernar, a ver que no vaya, a ver que no haga, por más que tengan 20 y tantos años, me van a conocer. Ustedes no me conocen, enojado ni hijo. No me conocen. Sí, es otro en su casa, otro en la iglesia, ¿no? En la iglesia es un santo y afuera es un demonio, no tanto así. ¿Sí? Pero bueno, debe haber un deleite, dice. Enseñarle desde chiquito, está hablando aquí, desde pequeño, de que el obedecer sea un deleite. Obviamente hay que premiar también, ¿no? Hay muchas cosas que te pueden enseñar. Y por último, MacArthur dice que el padre debe ser capaz de convencer a sus hijos de la urgencia, prioridad y privilegios de la salvación y la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo más difícil. ¿Sí? Que sean obedientes a la palabra del Señor. Muy bien. Un obispo entonces debe ser irreprensible en el área moral, personal, en el área familiar, o sea, en su familia se va a ver realmente. ¿Sí? Tercero, un obispo debe ser irreprensible en su madurez espiritual. Y el versículo 6 dice que el obispo, el pastor, no debe ser un neófito. Y aquí usa una palabra que es metafórica, un recién plantado, una plantita recién plantada. Vale decir, un cristiano recién convertido.
¿Te das cuenta? No debe ser, dice, un pastor no puede ser un cristiano que recién se ha convertido. Es más, ni siquiera que esté, vuelvo a repetir, Pablo tuvo que esperar, si no me equivoco, 10 años en instrucción. En el Antiguo Testamento nadie podía ser sacerdote, ¿sí? Profe, a partir de los 30 años. Entonces desde los 30 años no estoy diciendo, te estoy hablando solo un ejemplo. Pero dice que debe haber un obispo, debe ser un anciano que debe ser tomado, o sea, debe extraerse de los más espirituales, de los más maduros dentro de la congregación. No un neófito, o sea, no un recién convertido, no un recién que ha sido bautizado, en otras palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un peligro. Y en Éfeso ese era el peligro. Éfeso era una de las iglesias más grandes en ese tiempo. En relación a Creta, en relación a otros lugares, poner en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, a un recién convertido, ¿qué hubiera sucedido con el varón? Se hubiera inflado, ¿sí? Se hubiera enorgullecido. Imagínate una iglesia grande que un jovencito le pongan ahí, un recién convertido. Por eso Pablo dice, no sea que se envanezca, y esta palabra en el griego implica que habla de uno que se infla prácticamente. Inflarse con una nube de humo, significa esta palabra en el griego, o sea, eso como poner su cabeza en las nubes. No vaya a ser que se envanezca, se enorgullezca y caiga en el peligro de lo que cayó Satanás. Voy a leer el versículo 6. El versículo 6, no un neófito, dice, no un recién plantado, no un recién convertido, no un recién bautizado, no uno que no es maduro espiritualmente, no puede ser aquello, un pastor. No sea que envaneciéndose, o sea, puede caer en orgullo, puede inflarse, ¿no? Que se caiga en la condenación del diablo. ¿En qué cayó Satanás? Él quiso ser como Dios, en esa condenación, cuidado, el orgullo, el creer que eres alguien mucho más elevado, puede hacer que más bien caigas a lo más bajo. ¿Cómo debo esperar? ¿Cuánto debo esperar? No, la Biblia no dice, espere que el hermano esté 10 años mínimo en la iglesia, ¿sí? No dice. Pero la madurez espiritual, ¿sí? Ahora, ¿quién va a ver aquello? ¿Estás entendiendo el contexto del capítulo 3? La iglesia. Bueno es que uno anhela y desee ser pastor. Pero ¿quién es la que va a certificar estas características, estas virtudes? ¿Quién? La iglesia. Varones, busquen entre vosotros, hombres piadosos, busquen entre vosotros, ¿sí? Personas que tengan estas características. Es como si, por ejemplo, Alvarito, yo quiero ser pastor. Amén. La Biblia dice, no va a ver su aspecto, no está viendo sus dones naturales, su verba, su facilidad de hablar. ¿Está dando algún requisito aquí, Pablo, del obispo de eso? Que sepa hablar bien, que sea alto, porque si más es chatito, mogo, nadie le va a atender. No, Pablo era chato, calvo, dice, ¿no? O sea, no. Aquí estaban de cualidades espirituales. Obvio, pues, pero la iglesia, ¿qué quiere? Y paso como Saúl, ¿o no? Pero así es, ¿o no? Saúl, ¿no? Tipo más grande de todos, ojos verdes, corpulento. ¿Qué están fijándose ahí en el pastorcito ahí que está pastoreando las ovejitas ahí? No, y viene, ¿no? Samuel, aquí están, de mis hijos tienen que ser, esta es la historia, ¿no es cierto? Aquí está el otro, ¿no? No, este no es, dice, pero es grande, alto, no, otro, no. A este quiere el Señor, dice, no, al rey David. Pastorcito ahí chiquitito. Ya, 15 años, ponle, rey David, úngelo como él va a ser el próximo rey. Ahora soy rey. No, neófito, no se siempre plantadito, hijito. Hasta tus 30 años tuvo que esperar el rey David. Para ser. ¿Te das cuenta? Más o menos esa es la idea. No un neófito, dice. ¿Ok? Muy bien. Tiene que ser irreprensible en el área moral, en el área familiar, ¿sí? Y en el área espiritual, ¿sí? No un neófito.
Pero no basta aquello, sino que da una última una última área, ¿sí? No solo en el ámbito moral personal, no solo en el área familiar, no solo en el ámbito de la iglesia, sino que va más allá. ¿Quiere ser pastor? Sí, versículo 7. Un obispo debe ser irreprensible en el testimonio público. Y al versículo 7, cesamos con esto, dice también, o sea, no basta los tres, sino también es necesario que tenga, que dice, buen testimonio de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no son pues de la iglesia, de tu casa, ¿sí? No son. Los de afuera. En estas palabras, buen testimonio de los de afuera, en el griego indica que habla de un testimonio avalado. Un testimonio avalado de los cuales están fuera de la iglesia. ¿En qué? ¿En qué áreas? ¿Cómo puede ver el vecino o los de afuera? No estoy hablando de tus vecinos solamente, ¿sí? Estamos hablando con todos los que tú te rodeas. Por ejemplo, yo trabajo en el colegio, ¿sí? ¿Qué dicen mis colegas? Pastor Marcos, ¿no? ¿Sí o no? Una vez cuando jugaba futbito, nos hemos coreado ahí, una vez me dijo, ¿y tú eres pastor? No, estamos jugando, o sea, creo que se enojó conmigo, ¿no? Pero estamos jugando y yo también he entrado con fuerza, ¿no? Y yo no digo, soy pastor, así que no voy a jugar. No, yo juego como juego nomás, ¿sí? A ganar, no voy a jugar a perder. ¿Te das cuenta? El misionero igual jugaba a ganar y lo blanqueábamos como queríamos, ¿no? O sea, porque era deporte, ¿te das cuenta? Pero, o sea, a lo que yo me voy es, ¿qué pueden decir los demás, ¿sí? De tu facultad, por ejemplo, tú eres universitario, tus amigos, ¿no? Porque son los mismos requisitos para los que sirven al Señor más. La siguiente semana vamos a hablar, ¿sí? Que sea testimonio de justicia. No, este hombre es justo, ¿sí? Le gustan las cosas que sean justas. Que sea un hombre que tiene moral, ¿sí? Moral, está hablando, ¿no es cierto? O sea, sí, tiene moral. No es ojalá, no es pastor y está molestando a la chica, están viendo ahí, ¿no? ¿Sí? Tiene moral, ¿sí? Amor, ¿sí? Amor, ama a todos, al prójimo, al diferente, como dice la Biblia, ¿sí? Amabilidad, es amable, ¿sí? Generoso, le digo que es generoso. Y bondadoso, son algunas. ¿Te das cuenta? Que tengan buen testimonio de los de afuera, ¿sí? Lamentablemente eso es lo que a veces pasa. Obviamente el enemigo siempre está tras la destrucción de los líderes, ¿sí? Ya voy a acabar, ¿sí? Ya está. Está siempre tentando al liderazgo, vuelvo a repetir. Siempre está tentando al liderazgo. Por eso dice, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, en justicia, en moral, en amor, en amabilidad, en generosidad, en bondad, ¿sí? Dice, aquí hay un propósito, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El diablo puede utilizar cualquiera de estas áreas, ¿sí? Si por ejemplo no eres justo, el diablo puede utilizar aquello. Si eres un odio en vez de que amar, puede utilizar aquello. Puede utilizar en el área moral, puede utilizar aquello. Y eso es como un lazo del diablo que te va a agarrar y va a destruir, ¿qué cosa? Tu credibilidad como pastor. ¿Te das cuenta de la responsabilidad de ser pastor? ¿Te das cuenta? Por eso, si alguien desea o anhela ser obispo o pastor, buena obra desea, pero es difícil. Porque somos seres humanos. A Pablo, ¿qué le decían? Este anda por el dinero nomás, Corintios. Este anda por el favor de las mujeres. Este anda por eso Pablo decía, un momento, yo soy apóstol, ¿sí? Mi conciencia está, en otras palabras, tranquila, no me condena mi conciencia. Obviamente los de afuera siempre estaban condenándolo. Siempre estaban queriendo destruir. Hermano, el pastor siempre está, el enemigo siempre está tratando de destruir a los líderes de la iglesia. A veces viene la tentación del desaliento.
Nos desalienta, o sea, él quiere desalentarte, así como te desalienta a ti, ¿sí? Nos desalienta a nosotros. Al pastor a veces entra esa tentación, el enemigo pone a veces, ¿no? En la cabeza, dice, cumple los requisitos, así, ¿no? Como que te está tentando, te está desalentando, es como amor, ¿no? Y tú dices que es cristiano, cristiana, mira esto todavía, esto haces, esto aquello, aquello, ¿no? A veces viene la tentación con la indiferencia, te tienta y te dice, ¿para qué ya? Si son indiferentes, ¿para qué ya? ¿No? Ya no les importa. Ya el enemigo viene, quiere destruir aquello. Viene a través de, aún de la, como dice, de hacer concesiones, tienta también el enemigo. Diles lo que quieren escuchar. ¿Para qué les vas a decir eso? ¿Para qué vas a disciplinar? Se van a ir, -1, -2, ¿quién va a hacer aquello? O sea, empiezan las tentaciones aún propias de los mismos creyentes, tienta con las cosas de los mismos creyentes. Por eso, el pastor, sí, tiene que tener estas cualidades, estas características. Tiene que saber las escrituras, porque si no, puedes caer. Amén. Entonces, Pablo ha establecido cuáles son las áreas en las cuales un obispo debe. ¿Sí? En algún momento la iglesia tendrá que tomar una decisión. La iglesia, vuelvo a decir, no es mi pastora la que va a elegir, si es que la iglesia sigue. Si me pasa algo, no es ella. Ay, ella no dice. No, es la iglesia en base a qué? A las descripciones que la palabra muestra. Ahora, no busquen perfección porque no lo hay. ¿Sí? No busquen. Vuelvo a repetir. Si es que el Señor así lo permite en algún momento, ¿sí? Porque nadie es insustituible en la iglesia, dirá, bueno, muy bien, pero con justa, ¿no? Orientación, no como les contaba que en la anterior, ¿no? Aquí ahora, ¿no? Él no es cuentipazo, no. Por más que sea humilde, ¿sí? Vean el carácter, vean el interior, vean las virtudes internas, no vean el externo. Vean su carácter en lo moral, pero no tiene familia. Dios va a proveer en su tiempo. ¿Sí? Dios va a proveer en su tiempo. Oremos para terminar. Gracias, Señor. Gracias, Papito. Gracias por tu enseñanza, bendito Dios. Porque tu palabra, Señor, nos muestra y nos cuantifica, Señor, todo aquello, Señor, que un pastor, un obispo, un anciano debe tener, Señor. Te damos gracias por tu palabra, bendito Dios. Asimismo siempre, Señor, te damos gracias por las ofrendas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Papito, por tu palabra. Que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, de paz, de tranquilidad, Señor. Te agradecemos porque estamos en un país donde todavía no hay guerras, Señor, y somos agradecidos porque nuestros hijos pueden dormir tranquilos, nuestros hijos pueden estar cubiertos, bendito Dios. Gracias por aquello, bendito Dios. Oramos, Señor, porque lo que está pasando, Señor, en este mundo, Señor, en estas confrontaciones, pese que tu palabra sí ya lo decía, Señor, pues lleguen a inquietud, puedan pacificarse, Señor, porque no queremos, Señor, el mal de nadie, no queremos la muerte de nadie, bendito Dios. Te damos gracias, Papito. Gracias por tu palabra y asimismo, Señor, nos preparamos para celebrar como cada primer domingo, Señor, la cena del Señor. Gracias, Papito Dios, te pedimos perdón por cualquier cosa. Somos dignos, Señor, de obedecer el mandato que tú nos das. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, rapidito, vamos a celebrar cada primer domingo de cada mes